Vivencias. Vivencias. Entrevista. Y ya tenemos aquí al arquitecto Alberto Leira para hablar de la obra de Eladio Dieste, de esta iglesia de Cristo Obrero diseñada por Eladio Dieste, que fue nombrada Patrimonio Mundial de la UNESCO el 27 de julio de 2021. El arquitecto Alberto Leira es director del estudio LAM, especialista en patrimonio, integrante de la Comisión Asesora de Patrimonio en la Sociedad de Arquitectos del Uruguay. También integró la Comisión de Patrimonio de la Ciudad Vieja y hoy viene a hacer este homenaje porque la iglesia de Cristo Obrero y Nuestra Señora de Lourdes, obra del ingeniero uruguayo Eladio Dieste, se convirtió en el tercer sitio uruguayo en integrar la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO junto al barrio histórico de Colonia del Sacramento y el paisaje industrial de Fraiventos. La iglesia está ubicada a la altura del kilómetro 164 de la Ruta 11, la estación Atlántida en Canelones. Fue diseñada por el ingeniero Dieste, un ingeniero civil uruguayo reconocido mundialmente, que se caracterizó por el dominio de la cerámica armada, un innovador en técnicas constructivas. Muy buenas tardes, Alberto. Buenas tardes, un Andrea. Gusto, ya te hemos tenido varias veces en el programa, Sí, un gusto tenerte. Muchas gracias por la invitación y también un placer estar por acá. Un gusto y qué linda noticia, porque no te traigo para hablar, que viste que hoy las buenas noticias no abundan, de una preciosa noticia, ¿no? Sin duda. ¿Qué significa esta noticia para el Uruguay? Bueno, primero que nada es decir que también nosotros compartimos una alegría enorme de que haya sido declarada y un orgullo además. Y también un compromiso muy grande. A ver. El otro día, justo hablando de esto, decíamos, no, están siendo los Juegos Olímpicos, digo, esto es como ganar una medalla de oro. Claro. Realmente es un reconocimiento internacional muy fuerte, que la UNESCO la haya declarado Patrimonio de la Humanidad y para el cual se trabajó mucho, porque uno de repente recibe la noticia y no sabe todo el proceso que hubo previo, y fueron años de un trabajo muy fuerte en el que primero además se quería declarar Patrimonio de la Humanidad a la obra de Dieste y no en particular a la iglesia de Atlántida. Y hay muchas obras extendidas por todo el Uruguay, más de 140 obras del ingeniero Eladio Dieste. Ingeniero que nosotros los arquitectos lo reconocemos también como arquitecto y que fue declarado por la Facultad de Arquitectura como arquitecto honorario. A ver, ¿por qué eso? Estuve leyendo eso, interesantísimo. Bueno, mirá, lo primero que hay que ver es que era un ingeniero muy apegado al cálculo estructural, ¿verdad? Pero a su vez como muy entusiasta de las formas que se lograban y muy, digamos, de haber trabajado en contacto con arquitectos, también muy metido en cuál era el producto y no solamente en el cálculo estructural. Él dice en entrevistas de que con colegas de ingeniería del momento no les importaba tanto qué forma se lograba, sino el purismo de ese cálculo que se realizaba. Claro. Él genera con ese sistema constructivo como una alianza entre la forma, el cálculo y el material. La calidez del ladrillo, un material accesible para los uruguayos, pero también la forma que genera es porque alivianaba justamente ese cálculo. Claro. No es una forma caprichosa. Esas bóvedas que él calcula. Precioso. Y que genera son motivo del cálculo también. Un artista nato fue. Exacto. Él estudió mucho la parte de la física, pero también aliado a la forma. A la forma y a la luz. A ver, contame, porque la luz también para él fue muy importante, el tema de la luz, de la luminosidad, me parece. Creo que esto está difícil para transmitir por radio, bueno. ¿No? Sí. Pero digo, lo que sí recomendamos... Nos están viendo también. Bien, pero lo que es recomendable, primero que busquen imágenes. Que busquen imágenes de toda su obra. Y la iglesia Atlántida en particular es una joyita. Es una belleza. Y hay que tener esa experiencia dentro de la iglesia y ver
cómo la luz actúa y cómo genera ese espacio, ¿verdad? Tendrías que hacer un recorrido guiado. Bueno, capaz que quedaría pendiente. ¿Sabés que hace unos años hicimos le llamamos en la Sociedad de Arquitectos Periplos, hicimos una experiencia de hacer un recorrido en el cual en Canelones, en esa zona, visitamos 3 obras. Una era la iglesia de Dieste, la otra era la capilla de Soca de Bonet, arquitecto catalán con el que también Dieste trabajó, y la otra era el seminario de Toledo, donde está la Escuela del Ejército hoy, que originalmente también fue con un destino religioso. Claro. 3 joyitas arquitectónicas. 3 joyas arquitectónicas que están en Canelones. La idea era que la Intendencia de Canelones lo tomara como un recorrido. Claro. Considero que es muy importante ese recorrido turístico. Queda al aire por si nos están escuchando. Estaría buenísimo. Estaría bueno. La arquitecta Leonor Inda, que en ese momento estaba en la Intendencia de Canelones, decía que se debatía en la interna, que a veces son difíciles en los organismos, para que esto se tomara. Claro. Pero es como que hay varias puntas de este tema. Una es de rescatar lo patrimonial, la otra es que sea sustentable, y a su vez como departamento mostrar la riqueza que tiene. La riqueza, claro, pero creo que para el ciudadano común tener la posibilidad de visitar estos lugares, patrimonio históricos del Uruguay, de la humanidad, pero también por una persona entendida que le pueda brindar un aporte, porque creo que no es lo mismo una visita guiada que cuando uno va por uno mismo sin entender. Siempre hay una serie de datos que se agregan que son interesantes. En aquella experiencia que hicimos en Periplos, íbamos con gente de la Facultad de Arquitectura, una colega, Mary Méndez, hizo de guía justamente, ella sacó un libro sobre estos 3 edificios. También fueron los croquiseros urbanos, en ese momento contactados con Andrés Nogués, otro colega que da clases en facultad. Los croquiseros es un grupo que salen a hacer determinados eventos en los cuales van haciendo los dibujos en el momento. Entonces hicieron la recorrida con nosotros, que al final fuimos más de 100 personas. ¿Son arquitectos los croquiseros? Algunos son arquitectos y otros son no. estudiantes, capaz. Pueden ser estudiantes o gente que tiene habilidad para hacer croquis, por el dibujo, claro. ¿Verdad? ¿Y qué hicimos? También fue el Vidia Lab, que es un sector de la facultad que se dedica a la parte tecnológica. El hijo de Paisé Reyes fue el que nos acompañó. Y hicieron unos vuelos de dron. Entonces hubo unas tomas de estos 3 edificios muy especiales en ese momento. Y hicimos una exposición final en el Seminario de Toledo de todos los croquis de los 3 edificios de este grupo de dibujantes que nos acompañaron. Para la Iglesia de Atlántida, decir en particular, la ciudad se va desarrollando y a veces genera fronteras, fronteras muy marcadas, que además marcan como diferentes clases sociales y niveles adquisitivos. La iglesia de Dieste está ubicada en Estación Atlántida, un barrio obrero, y muy separado, porque uno dice Atlántida y piensa en el balneario, pero no. La zona donde se implantó era una zona de gente humilde, donde salían los albañiles que trabajaban en el balneario. Fue pensada para ellos. Fue pensada para ellos y era una donación. En una entrevista dice Dieste las discusiones que tenía con el que iba a hacer la donación, porque él quería un galpón y no importaba la calidad constructiva. Y él le decía que tenía que contratar un arquitecto, pero no había recursos. Entonces ahí está también el tema Dieste, ¿qué hace con esto? No cobra honorarios, y no solo eso, sino que pone de su bolsillo para lograr hacer la iglesia. Entonces le dice al benefactor, entre comillas, vamos a lograr la iglesia con el precio del galpón que usted quiere, ¿no? Dice que tenían unas discusiones muy fuertes. Y este señor, que era el que donaba la plata, decía que no importaba, porque la gente que estaba ahí no entendía. Qué increíble, ¿eh? Increíble, pero es parte de la realidad. De la realidad y de nuestra idiosincrasia y de lo que ha sido el transcurso de la historia. Dice que Dieste le contestó en un momento de discusión muy álgido, como que la gente de ahí sí entendía, y que si tuvieran que construir ellos la catedral de Chartres, la harían, ¿no? Lo increíble también es que, bueno, se genera esta iglesia, que sale a los pocos años, ya sale en revistas internacionales, y que hoy, muchos años después, es reconocida por UNESCO. ¿Qué genera además esto para los uruguayos? Primero, la distinción. Tú decías, tenemos 3 patrimonios de la humanidad, este es el tercero.
pero tenemos también 2 patrimonios de la humanidad intangibles. Tenemos el tango, que es compartido con Argentina, y tenemos el candombe, que es solo uruguayo. O sea que declaratorias de UNESCO tenemos 5, esta sería la 5ª. Y el tango andamos ahí peleados con los hermanos argentinos, ¿viste? Y con Gardel y todas esas cosas que... Bueno, no vamos a empezar a discutir ese tema. No es necesario, ¿viste? Pero sí creo que Uruguay tiene que sacarle más el jugo a sus patrimonios. A veces de repente uno ve que en Argentina se le da más corte y yo no sé qué tanto se hace. ¿Qué pasa con la gestión de un patrimonio de la humanidad? UNESCO te inscribe en la lista, pero no es que esto quede estático y que sos patrimonio de la humanidad para siempre. ¿Qué significa ser patrimonio histórico de la humanidad? Para empezar, al estar en esta lista hay hasta un turismo internacional que se dedica a ir recorriendo a los bienes que están en esa lista de patrimonio de la humanidad. A mí me tocó ir a visitar el frigorífico Anglo en Fray Bentos, también con trabajo de colegas muy fuerte. Ahí estuvo Willy Rey, el arquitecto Ricardo Cordero, que es compañero también en OPP, y todo son equipos de trabajo que arman toda la preparación de la candidatura para que sea aceptada, que luego es votada. Claro. Esto se corrió la noticia de que ya era patrimonio de la humanidad y todavía no se había votado porque se dilató la votación. Pero salió unos días antes en las noticias. Salió un día antes porque se supone que ese día se votaba. Y no se había llegado a votar porque se extendieron los países que presentaban antes, y Uruguay estaba casi seguro de que se iba a votar. Claro. Pero mirá las cosas que suceden. Ya en Patrimonio de la Humanidad había muchas iglesias católicas declaradas. Y un tiempo antes, esto yo me enteré, yo te diría que hace más de un año, contaban de que había países del Islam, países musulmanes, que no estarían dispuestos a votar. Y si esa votación se caía, probablemente no hubiera sido declarada Patrimonio de la Humanidad. ¿Habrá habido alguna negociación? Bueno, en esto es justo decir también, el trabajo viene de casi 5 años atrás o más, en el cual hubo estudios muy profundos y también gestiones a todo nivel. Acá participó, por ejemplo, el Ministerio de Relaciones Exteriores del periodo ya pasado. Seguramente se continuó con el Ministerio de Relaciones Exteriores de este periodo de gobierno. Claro. Pero trascendió esta declaratoria a los 2 periodos de gobiernos en el cuales hubo alternancia de partidos en el gobierno, ¿no? Sí, sí. También trabajó la Comisión de Patrimonio Cultural de la Nación y estuvo, digamos, presente cuando fue la declaratoria. Hubo trabajos, por ejemplo, hubo un préstamo no reintegrable de la Fundación Getty, que fue el que permitió que se hicieran estudios muy profundos sobre este edificio, en el que participaron la Facultad de Arquitectura, la Facultad de Ingeniería, equipos de trabajo de distintos tipos. Y también la Intendencia de Canelones. Cuando se declara un bien patrimonio de la humanidad, hay una declaratoria sobre el bien, pero hay una zona que se llama de amortiguación o zona buffer. Esa zona tiene su que ver para cuidar que no haya impacto sobre este bien. Y ahí te cuento una anécdota muy, muy graciosa sobre cómo a veces se toman acciones que uno no sabe cómo repercuten sobre un edificio. A ver, ¿cómo son? En la iglesia de Atlántida, hace ya unos años atrás, donde pega la vuelta a la ruta, había frente a la iglesia un bosque de eucaliptus. Un monte de eucaliptus, no sé qué cantidad eran, que de alguna manera obstaculizaban la visual hacia la iglesia. Entonces dijeron, vamos a cortar estos eucaliptus porque tapan la visual. ¿Qué generó? Los eucaliptus, esto también en toda la Costa de Oro ha sucedido, absorben determinada cantidad de agua. Claro. La napa freática subió, el nivel de agua subterráneo. Qué increíble. Y el baptisterio, que está en el subsuelo, se empezó a inundar. O sea, empezó a haber agua dentro del edificio. Entonces, hoy, cuando se hizo estos estudios ahora, sabían de que uno de los temas a solucionar era sacar el agua de ese subsuelo, que no se hizo plantando de vuelta los eucaliptus, sino generando un sistema para drenar esa agua subterránea. Pero eso es lo que estabas explicando, el cuidado que implica a los alrededores de este patrimonio histórico, de esta iglesia, ¿no? Es así. Y entonces la Intendencia de Canelones tuvo que hacer actuaciones ahora y tener un compromiso para generar un cuidado mayor sobre el bien. Se habla de que, por ejemplo, la calle que pasa adelante va a tener también transformarse prácticamente en peatonal, que va a haber una disminución de velocidad.
se plantaron esto ya... Qué lindo, digo, porque me parece que una cosa así está buenísimo, que se haga una peatonal para que la gente pueda disfrutar tranquilamente, ¿no? Lo merece apreciar. Una cosa que reflexionaba yo con esta declaratoria y con ese recorrido que hicimos ya hace unos años de periplos, es cómo los uruguayos viajamos y nos admiramos de la belleza y de la arquitectura que hay en el exterior y de repente denigramos o no valoramos tanto la nuestra. Entonces, bueno, ahora vemos acá donde está X30, el Palacio Salvo, que está en una etapa de restauración, trabajando con una empresa, con el arquitecto Francisco Colet, y que sabemos que de alguna manera va a empezar a devolverle ese esplendor al Palacio Salvo. Creo que a lo largo de toda la ciudad de Montevideo y también del interior del país, porque tenemos bellezas en muchísimos departamentos y en muchas ciudades, y a su vez arquitectura que realmente vale la pena conservar. No es que todo se tenga que conservar, claro, pero hay determinados edificios que merecen esa pena y merecen ser de repente refuncionalizados y cuidados de otra forma. Entonces, se declara el bien patrimonio de la humanidad y se establece un plan de gestión de 5 años. O sea, estamos en el 2021, hasta el 2026 hay un compromiso de generar determinados fondos para el mantenimiento de esta obra. Hay otras anécdotas del trabajo previo, de esto que hablábamos de cómo la diferenciación que se da en el territorio, y entonces vos tenés de un lado el lado norte de la interbalnearia y el lado sur, ¿verdad? Y se hizo un trabajo, el asesor que estaba en la candidatura es el arquitecto Ciro Caraballo, que es asesor de la UNESCO también, y recuerdo en una presentación que él hizo, por ejemplo, integrar escuelas del barrio obrero con escuelas del balneario e ir a jugar en un juego que armaron, que se hizo un juego de la OCA con las obras de Dieste. Entonces, empezar de alguna manera a conocer un poco más de la obra y a quererla un poco más para también cuidarla. Vamos a invitar a la audiencia a que se acerquen a verla, capaz que el que no la conoce, para que la conozca. No sé si hay horario de visita. Sabés que ahora no sé exactamente cómo está arreglado, pero se averigua. Está, y sí, otro de los temas es justamente en el tema patrimonial, cuidar el impacto de la cantidad de visitas. Claro. Esto probablemente en esta primera instancia que está hablándose tanto el tema, restringido o un horario estipulado. Pero sí, ¿no?, se puede visitar. Hubo años en los cuales no se podía visitar. Hoy por hoy es deseable que la visiten. Claro. Y no solo esta obra en particular, hay muchas obras de Dieste. Otra muy recomendable es la Catedral de Durazno. La Catedral de Durazno. ¿Y acá en Montevideo? En Montevideo hay unos depósitos que ahí no creo que se pueda entrar fácilmente. En la Rambla 25 de agosto, en la zona portuaria, está el Colegio Lamennais. Bueno, uno muy conocido por todos, que en realidad fue creciendo de una manera que de repente se fue tapando la obra original de Dieste, es el Montevideo Shopping. Es verdad. Y todos, si nos ponemos a pensar, tienen como su impronta, ¿no? Esas formas, esas curvas, como decís vos, esos ladrillos. La cerámica armada. La cerámica armada con una calidez muy, muy importante. Por dentro y por fuera. O sea, es por fuera estéticamente y por dentro es maravilloso. Los espacios que genera son realmente disfrutables. Y bueno, vale la pena hoy esta medalla de oro que conseguimos, valorarla y a su vez de alguna manera extender el compromiso. Estoy seguro de esto, de que el Uruguay tiene que destinar de otros recursos al tema del patrimonio. Estamos trabajando desde la Sociedad de Arquitectos junto a un montón de asociaciones de profesionales para realizar aportes hacia una nueva ley del patrimonio, en la que los recursos realmente estén. Hoy por hoy en la ley actual se supone que hay un producido de los casinos que tiene que ir para el patrimonio. Se supone. No me consta. O sea que están trabajando en ese proyecto de ley. Estamos trabajando la Sociedad de Arquitectos junto a los arqueólogos. Qué bien.
museólogos, antropólogos, Bueno, geólogos. cuando tengan novedades queremos saberlas. Las vamos a transmitir con mucho gusto. Sí, sí, porque es muy interesante. Alberto, se nos fueron los minutos, te espero en cualquier momento. Un placer escucharte siempre. Con mucho Gracias gusto. por acompañarnos y bueno, será hasta un próximo encuentro. Muchas gracias. Agradecemos al arquitecto Alberto Leira por habernos acompañado hoy y los voy a invitar a... Vivencias.